Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno, acto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estábamos en el Senado y se olvidó de la parte más importante, que es el convenio que vamos a firmar entre el Estado Nacional, más precisamente entre el Mercado Central de Buenos Aires, la Corporación Mercado Central de Buenos Aires y la provincia del Chaco, para precisamente también, con todo el expertise que tiene el Mercado Central, participar en la construcción de esta central alimentaria que se va a hacer en Resistencia Chaco. Esto tiene que ver, esto me gusta mucho porque normalmente se habla de mucho federalismo en la República Argentina, pero yo siento como presidenta que siempre se habla de federalismo cuando es la nación la que tiene que poner cosas, ¿no? Recursos, infraestructura, etcétera, etcétera. El federalismo es a dos bandas, a dos partes. Es gestión del Estado Nacional hacia las provincias y gestión dentro de las provincias en los ámbitos y marcos de competencia que le son propios a cada gobernador, a cada intendente, para ayudar a gobernar la Argentina. Sería casi absolutamente, casi unitario pretender que se pueda manejar todo desde la presidencia de la Nación en todas y cada uno de los territorios de la provincia. Por eso, esta experiencia que nos ha relatado el gobernador de la provincia del Chaco va a ser reforzada con un convenio con la Nación, precisamente en lo que hace, por ejemplo, al diseño de lo que debe ser una central alimentaria como es la Corporación Mercado Central, que algunos creen que es simplemente un lugar de distribución de frutas y hortalizas, pero que, como ustedes vieron en el corto, hay un control absoluto en cuanto a calidad fitosanitaria de toda la verdura y de toda la fruta que sale de ese mercado. Y que tiene que ver también, bueno, la verdad, con las cosas que vemos a diario y que tratan, como decía Capitanich, con un término atizar, que no lo habrá entendido nadie, porque yo te lo voy a traducir, es azuzar, meter púa, cizaña, bueno, es más una traducción, digamos, más para que todos entendamos. Y yo, la verdad que me estaba acordando, cuando veía algunas escenas ayer por televisión, que mostraban como un escándalo, creo, 2 kilos de tomates a 6 pesos. Yo me acuerdo el combate del tomate, porque fue un combate, verdadero combate. 2009, 18 pesos el kilo de tomate, ¿se acuerdan? 2007 fue, 2007, para las elecciones fue el combate del tomate, sí, ahí me acordé. Una semana después bajó 2 pesos, pero yo decía, yo casi, si era terrible 18 pesos, de acuerdo siempre a las mediciones y de estos lugares, en el 2007, si además, como dicen, hubo una inflación del 30 o del 40% por año, casi el tomate debería estar, que uno no sabe si era la verdulería o la joyería, ¿no? Porque alcanzaría precios, y ayer mostraban estos precios, y uno ve el atado de cigarrillos a 6.25, y ve los precios mayoristas del mercado central realmente, y vemos que en realidad lo que hay, pese que a algunos les moleste el término que utilizó nuestro ministro de Economía, hay dispersión y hay muchísima distorsión y muchísimo aprovechamiento también de estas situaciones. Y queremos hablar de precios en serio. En principio, hablar de variaciones de precios en temas de frutas y verduras, en realidad en términos de expectativas inflacionarias, cualquier economista sabe que es absurdo. Porque las expectativas inflacionarias están siempre determinadas por lo que se denominan insumos básicos de la economía y los denominados precios inelásticos, aquellos, o la demanda inelástica, si se quiere también. Uno va aprendiendo, pese a ser abogada, después de haber ejercido la presidencia, o sea, aquellas cosas de las cuales la gente no puede, permitirse no tenerlas. Y la verdad es que los precios que realmente causan expectativas inflacionarias en materia de formación de precios de insumos básicos son fundamentalmente en materia de tarifas, por ejemplo, porque la gente no puede tener, si le aumenta el gas, si le aumenta la luz, si le aumenta el agua, no puede prescindir de estos elementos. Pero todo lo que son temas de carácter absolutamente estacional, como lo era el del tomate en aquel momento, porque me acuerdo que leí una carta muy simpática en aquel momento en un diario que hablaba que el que quiera comer tomate en septiembre o en agosto tiene que estar dispuesto a pagar precios que por ahí, porque el tomate, la verdad, es de otra estacionalidad. Pero
Lo que digo es, fundamentalmente, el tema de la inmensa dispersión y distorsión, inclusive dentro de las propias cadenas de una sola marca, donde según el barrio en el que esté ubicado el supermercado, las cosas tienen un precio, y si están en zona norte, donde está la gente de mayor poder adquisitivo, la misma cadena le pone otro precio. Esto lo sabe todo el mundo. Por eso, orientar el poder de compra de los consumidores es un instrumento que debe ser también organizado, como lo decía el gobernador del Chaco, pero también organizado por la propia sociedad y por el propio consumidor, con exigencias claras y concretas, con la información que cuenta. Y desde el Estado Nacional, proveer medidas como las que estamos haciendo hoy en este convenio con Chaco, y además también medidas en lo que hace a la formación de precios, en lo que nosotros denominamos insumos básicos, y que por lo tanto son insumos difundidos y expanden a toda la demanda. Y fundamentalmente también, una cosa que lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, es curioso que los que más agitan expectativas inflacionarias son los formadores de precios en la República Argentina, porque en realidad, con el inmenso esfuerzo que está haciendo el Estado argentino en sostener la demanda agregada, que eso sí es una política que depende del Estado. El Estado tiene que garantizar actividad económica sosteniendo la demanda, la asignación universal por hijo, las políticas salariales, de convenios colectivos de trabajo, para sostener la demanda agregada, que ha determinado un consumo como nunca se vio en la Argentina. Debería terminar con la costumbre, yo digo consuetudinaria de algunos sectores, de querer mantener o apropiarse de rentabilidad vía precios y no vía aumento de la oferta, vía aumento de la inversión, porque siempre nos contaron que en realidad la inversión debía estar antes de la demanda. Yo nunca creí en eso, porque yo tengo la lógica del que quiere invertir. El empresario invierte cuando tiene la certeza que le van a comprar el producto. Y cualquiera de ustedes, aunque no sea empresario, haría de serlo exactamente lo mismo. Yo tengo una regla, siempre me pongo en el lugar del otro. Lo que haría yo si fuera el otro. Y entonces es lógico que durante muchísimo tiempo en la Argentina, como no teníamos políticas que sostuvieran demanda agregada y vía políticas volátiles, habría una cierta, retraimiento a tener un ritmo sostenido de inversión y ampliación de la oferta para mantener o aumentar rentabilidad. Pero lo cierto es que venimos de una política continua, creciente, del año 2003 a la fecha, de un Estado que sostiene, aumenta la demanda agregada, agregada permanentemente. Y entonces es necesario que quienes tienen el capital y quienes tienen la oferta aumenten la inversión, que además también se han dado líneas de financiamiento importantes, como es el proyecto del Bicentenario, en el cual tenemos ya más de 100 y pico de proyectos evaluados, 2.300 millones. Pero hay esa cosa de que en algunos sectores tienen esa lógica de apropiación en la puja distributiva de rentabilidad vía precios, otros que no, que siguen invirtiendo, porque también es malo generalizar, y también lo otro, una inmensa distorsión y dispersión de precios de acuerdo a los lugares, a la cara del consumidor, al lugar donde está ubicado. Entonces, creo que teniendo esta política que estamos llevando a cabo, y fundamentalmente, yo digo siempre, se puede tener fastidio con el gobierno, no pueden gustar políticas, pero lo que no hay que tomarles el pelo a la gente, porque la gente creo que tiene memoria fundamentalmente de lo que pasó y de las cosas que quieren instalar permanentemente. Y bueno, y cuidar esto que es este proyecto y este proceso económico iniciado en el 2003, que ha permitido precisamente este boom de consumo que también crea tensiones, pero bueno, los que pedían enfriar la economía durante la campaña del 2007 y entonces planteaban la cuestión del tomate
a 18 pesos, y yo veía ayer que planteaban como un escándalo 2 kilos de tomates a 6 pesos, realmente yo le pido a todos los argentinos que hagamos realmente un gran esfuerzo para poder procesar todo esto y seguir adelante con estas políticas claras y concretas y con mucha responsabilidad para todos, que la vengo sosteniendo reiteradamente en muchas intervenciones. Responsabilidad por parte de quienes son formadores de precios, y no tenemos un solo formador de precios. Hoy son formadores de precios no solamente aquellos que producen el producto, valga la redundancia, terminado, sino también los que compran grandes cantidades y hacen una segunda formación de precios en góndolas, en supermercados, en distribuciones, en bolseros. Por eso la intervención en políticas activas por parte del Estado para precisamente resguardar estas cosas. Y la verdad que creemos importante señalar estas cosas en las cuales cada argentino tiene que ser un activo militante, no a favor del gobierno, a favor de sí mismo, porque en definitiva, si cada uno reflexiona, y más allá de que todavía faltan cosas por hacer y falta argentinos a los que llegar, creo que podemos decir que hemos logrado mejorar la calidad de vida que los argentinos tenían al año 2003 sustancialmente como nunca se hizo en décadas en la República Argentina. Y cuidar esto creo que debe ser responsabilidad de todos. Por supuesto, en primer término, de quien habla, que es la presidenta. Por cierto, también, como lo decía Capitanich, de gobernadores e intendentes, pero también de las organizaciones y de la propia gente cuando consume y cuando toma determinaciones. Utilizar su poder de compra también en defensa propia. Yo creo que vamos muy bien, creo que estamos trabajando y ayer nomás leíamos las cifras, aquí mismo, en este mismo lugar, estábamos dando subsidios no reintegrables a 13 parques industriales de la República Argentina. En el año 2003 había 80 parques industriales en la Argentina, hoy hay 280 parques industriales. Estamos solventando y subsidiando y apoyando todas las políticas que sean agregar valor para que precisamente aumente la oferta, mejore la oferta y poder mantener y ampliar un mercado que cada vez tiene afortunadamente más consumidores, que esto es precisamente lo que queremos desarrollar, un fuerte mercado interno que tenga además en nuestros productores, en nuestros empresarios, un fuerte sesgo exportador. También por eso mi decisión de acompañar misiones empresarias a mercados no tradicionales para conquistar nuevos mercados. Todo esto, la mezcla de todas estas cosas, es lo que ha permitido este crecimiento en estos años. Y precisamente acentuar y profundizar y comenzar también a pasar el peine fino, porque Néstor siempre me decía, cuando yo era presidente, porque, bueno, obviamente charlábamos mucho de estas cosas y de la gestión en general, él siempre me decía, ¿sabes lo que te pasa a vos? Bueno, después me reconoció con el tiempo que una parte era por ser mujer, porque eso tardó porque me decía, no, pero después te tengo que reconocer, sí, la verdad, un poco es porque sos mina, me dice, la verdad que un poco es por eso también, pero bueno, pero él me decía, y tenía mucha razón, en la etapa que me tocó a mí hacerme cargo del país, el país en llamas, el país que se destruía, era como que todo el mundo se daba cuenta que no podía hacer demasiadas olas porque en definitiva podía todo volver a desmoronarse. Pero luego vino la etapa de la consolidación del crecimiento y donde vienen a acentuarse las pujas distributivas. Y yo creo que estamos en este punto central de cómo resolvemos la puja distributiva en la República Argentina. Si la resolvemos como la resolvieron históricamente, pensando de que no había proyecto o de que no había proceso que durara más de 1 o 2 años, y entonces, ¿qué es lo que pasaba muchas veces cuando uno decía, ¿por qué quieren ganar cuando uno va de veraneo en 3 meses lo que no gana en un año, para que luego la gente termine veraneando en otra parte o no pueda hacerlo? Yo tengo esa clara sensación, lo charlábamos mucho. Y ahora viene la época del peine fino, como le gusta decir a otros también, o la época de la puja distributiva, donde realmente se pone en juego
qué modelo de sociedad queremos y cómo vamos a seguir creciendo. Si lo hacemos en serio, vía aumento de la oferta, con inversión, con mayor producción, con mayor valor agregado, con innovación tecnológica, si nuestros empresarios aprovechan todos los beneficios fiscales, toda la protección que se da a la industria nacional para incorporarle valor, para mejorar la producción, para abaratar costos, y nuestros comerciantes aprovechan el consumo para poder generar mejores bocas de distribución, llegar a mayores lados, de modo tal de que pueda haber una política más racional, no tan dispersa en materia de precios, o volvemos a la vieja receta de los argentinos donde terminamos matando a la gallina de los huevos de oro porque creemos que si la abrimos vamos a encontrar más que con la gallina que pone huevos todos los días. Yo me inclino por mantener viva la gallina que sigue poniendo huevos todos los días. Y creo, y además voy a tomar todas las medidas y utilizar todos los instrumentos que tiene el Estado para que estas políticas puedan llevarse adelante en beneficio de nuestros propios empresarios, en beneficio de nuestros trabajadores, en beneficio de la sociedad. Yo creo que esta es una discusión muy linda que tiene que dar la Argentina, porque les hemos mantenido, merced a los subsidios, tan criticados también, como han criticado los subsidios, pero los subsidios que mantienen el tema en materia tarifario con las tarifas más bajas de toda América Latina, en realidad cuando nosotros hablábamos de progresividad y tener mucho cuidado, algunas experiencias de países vecinos cuando quisieron modificar abruptamente los precios, ya vimos lo que pasó. Y por otra parte, como estos son bienes, servicios fundamentalmente, que no pueden prescindirse y que tienen un gran impacto en el consumo, porque la gente, si le aumentan demasiado los servicios, restringe consumo y va al pago de servicios que no generan nuevos puestos de trabajo y demás. O sea, esta política de subsidios que permite que los trabajadores sean transportados a sus sectores de trabajo a muy bajo costo, porque imagínense lo que sería la demanda salarial si, por ejemplo, los transportes tuvieran valores, no digo internacionales, pero más altos de los que hoy tienen, se trasladaría inmediatamente a demanda salarial. Todo este esfuerzo que hace el Estado de sostener demanda agregada, de sostener que los bienes inelásticos se mantengan a precios fijos, el hecho además de tener superávit comercial, no tener endeudamiento, no ser competidores, el Estado en la obtención de crédito como era en la década de los 90. En la década de los 90 no solamente teníamos el 1 al 1, sino que el endeudamiento de las provincias, y lo recordás muy bien, Coqui, con garantía de coparticipación, era prácticamente imposible para un empresario competir con el Estado en la obtención del crédito en el sistema financiero porque para el banco era mucho más fácil prestarle al Estado con garantía de coparticipación que prestarle a un empresario que tal vez no se lo devolvía. Y también, hablando ya que estamos en nuestro sistema financiero, que sería bueno que con la solvencia que tiene el sistema y con el nivel también de rentabilidad que tiene, orientar más a la producción y al aumento de la oferta y no tanto al consumo, porque cuando uno escucha a algunas asociaciones empresarias hablar de enfriar la economía y vos ves los diarios y los anuncios son únicamente para préstamos de consumo, en realidad hay una gran contradicción y cierto grado de cinismo, si se me permite la expresión, que es un poquito dura para una presidenta, pero hace tiempo que no decía nada mal, feíto. Así que bueno, me tomo la licencia. Hacía tiempo. Entonces, yo creo que hay que sentarse a charlar estas cosas en serio en la República Argentina y con los números en la mano y a no seguir con a ver quién dice la declaración más altisonante o la que horroriza más al establishment para ver cómo se queda bien. Y también charlar con los compañeros trabajadores en cuanto a lo que es la puja distributiva. Porque cuando la puja distributiva se desmadra, tenemos la historia clarita. Los que tienen más siempre siguen teniendo más y cuando la puja distributiva se desmadra, lo que pagan la consecuencia son los trabajadores. Esto no significa para nada que los trabajadores no tengan derecho a tener un mejor salario, que dicho sea de paso,
si algo puede acreditar este gobierno, es haber sido el gobierno que mayor salario paga en toda América Latina, no el gobierno, sino mejor salario mínimo, vital y móvil establecido desde el Estado, convenciones colectivas arriba de 2.000 que habían sido suprimidas en la República Argentina. Y en todo caso, si realmente no hay tanta rentabilidad en las empresas, tampoco molestarse cuando se quiera discutir la participación de los trabajadores en la rentabilidad de las empresas, porque una de las formas para también mediar en esta puja distributiva, y entonces, si no hay rentabilidad y les va tan mal, ¿qué problema habría en ver cómo se puede participar en la... Hay mucha contradicción en el discurso, y a mí me gustaría que hiláramos un poquito más finito. También los trabajadores, cuando demandan tener participación en la rentabilidad de las empresas, ¿qué pasaría en aquellas empresas que son más chicas y no tienen la rentabilidad que puede tener una multinacional o una empresa concentrada? Cosa que también vamos a tener que discutir. A ver, ¿cómo discutimos salarios en una misma actividad cuando vos tenés en una punta de la actividad una empresa empresa multinacional, formadora de precios con gran rentabilidad, y en la otra punta de la actividad tenés a lo mejor un taller con 10 o 20 empleados que nunca podría pagar el salario que se fija para el otro? Por eso creo que hay que discutir en serio. Llegó la hora en la Argentina, porque mientras estuvimos todos que no hay trabajo, que no hay asignación universal por hijo, que no hay lo otro, pero ahora se han dado muchas cosas en la Argentina. En el año 2010 se dieron muchas cosas, por suerte en ese bicentenario, muchas cosas respecto de la economía que realmente demostraron las virtudes del modelo. Sobrevivimos a una crisis terrible en el 2009 y tuvimos uno de los mejores comportamientos económicos de todas las economías emergentes del mundo, dicho por todos los organismos y por todo, bueno, no sé si habrán escuchado hablar a Paul Krugman, y premio Nobel, y a Stiglitz, a Joseph Stiglitz como el ejemplo argentino. Entonces creo que ha llegado el momento de debatir en serio estas cuestiones. Si realmente la puja distributiva vía demanda salarial es una cuestión que se agrava, bueno, discutamos entonces sobre la rentabilidad de ganancias. Si no se quiere discutir sobre rentabilidad de ganancias, discutamos entonces cómo se forman los precios, pero no se puede seguir con la ridiculez de leer el diario y los que son comerciantes y los que son empresarios quejarse porque aumentan los precios y echarle la culpa al gobierno. Yo no vendo nada, no produzco tomate, no vendo autos. No produzco acero, no produzco cemento. Los gobernadores tampoco, tengo entendido, por lo menos, a no ser que alguno tenga alguna cosa que yo no sé, pero la verdad, entonces, el gobierno, en lo que es responsabilidad del gobierno, regulación de aquellos precios que tiene derecho a regular, porque son bienes inelásticos, ha actuado muy fuertemente, inclusive algunas medidas se han tomado en materia de combustibles contra alguna empresa que realmente, más que una empresa, parece un partido político opositor en la República Argentina, con lo cual hemos dado muestras de todo esto. Pero la verdad que escuchar pronunciarse a centrales, empresarios o empresarios acerca de los problemas de los precios, la verdad que resulta absurdo. Entonces queremos, me parece a mí, y además al mismo tiempo, en esos mismos lugares, agarrar los diarios y ver que se caen de ofertas de precios y de bienes de consumo de la primera hasta la última página, donde una mala noticia del gobierno, 80 anuncios, otra crítica del gobierno, otros 80 anuncios, y así sucesivamente. Pero yo creo, no hay que enojarse, yo aprendí que no había que enojarse, porque hace mal además. Mira cómo se enojaba él y cómo le fue. Ahora aprendí que tengo que estar más tranquila. Pero quiero discutir estas cosas como presidenta de los argentinos con todos los sectores y los actores involucrados. Porque realmente una solución podría ser entonces, si la demanda salarial es una cuestión de carácter inflacionario, como pretenden algunos, bueno, vayamos entonces a ver cómo está el tema de la rentabilidad en las ganancias y bueno, y ahí arreglamos por ese lado y no afectamos el tema de demanda salarial. Ahora, también vamos a empezar a pedir explicaciones
a las grandes comercializadoras, además, que son porque tenemos dos formadoras de precios, yo les dije, ¿no? Producto terminado, con el de los insumos, tres casi les diría. Los insumos difundidos, con los cuales tiene que tomar todo, el que me termina el producto y que requiere del aluminio para terminar, o del acero para terminar la línea de blanco, la línea de autos, ese es el producto terminado. Y después tengo los que me comercializan todos esos productos, que en el caso de alimentos, por ejemplo, compran producciones enteras y por lo tanto vuelven a formar precios después. Y el otro tema que también el año pasado impactó duro y tenemos que reconocerlo fue el precio de la carne, que impactó muy duro. Bueno, pero también, y esto sí es una apelación a toda la sociedad, yo defendí mucho el tema de los precios de los productos como la carne. Yo me acuerdo que había dirigentes de las patronales rurales que decían que el lomo tenía que estar 80 pesos y la gente los aplaudía. Yo también creo que como sociedad decidamos también todos qué queremos ser, a dónde queremos ir, porque creo que juegan mucho con nosotros desde lo mediático y desde la memoria y terminamos finalmente, pero bueno, el año pasado más de la mitad del impacto inflacionario fue el sector carne. ¿Por qué? Porque el sector carne tiene en nuestra canasta familiar y en los productos que medimos un gran impacto. No se mide únicamente en el pecheto o en el kilo de lomo o en el asado que compras, se mide también en el rubro restaurante, esparcimiento, con lo cual en la cantidad de rubros que se mide impacta en todos. Y cuando uno analiza cada provincia, que no depende del INDEC, porque cada provincia te manda lo que mide su instituto, uno puede ver claramente en el año pasado cómo impactó el tema de la carne en la formación de precios. Y la verdad que, la verdad que lo reconocían los propios productores, y yo lo dije varias veces, me ponía contenta que pudieran obtener un precio de la carne como nunca tuvieron en toda la historia de la Argentina. Pero también debemos saber que, quienes también venden a precios, la rentabilidad, y también tenemos que saber defendernos frente a las cosas cuando nos quieren plantear escenarios o cuestiones mediáticas o ilusiones que poco tienen que ver con la realidad y que luego terminan impactando negativamente en los argentinos. Por eso creo que es importante que discutamos todas estas cosas, que discutamos porque en definitiva además todo lo otro que siempre dijeron, que la Argentina era inviable porque no tenía reservas, hay reservas. Porque había déficit fiscal, no hay déficit fiscal, al contrario. Este es el primer gobierno que tiene 8 años de superávit fiscal primario. El primero. Escuché durante años el latiguillo de la mala administración del Estado, del déficit fiscal. Ese argumento fuera, porque no existe. Lo eliminamos nosotros. Los pretendidamente izquierdosos fuimos los que pusimos superávit fiscal en Argentina y los que eran todos los liberales se endeudaban. Impresionante. Es impresionante. ¿Quién imaginaría a ex militantes de los años 70 hablar de superávit fiscal, de la balanza comercial? Es que siempre hicimos es que fuimos buenos en serio. Pero, y tuvimos superávit y seguimos teniendo superávit comercial. Bueno, no quiero acordarme, para no extenderme demasiado, en la batalla y la discusión de las reservas para pagar deuda, pero somos también el gobierno que más ha desendeudado a la Argentina desde Bernardino Rivadavia para acá. Pero ojo, que cuando nosotros empezamos el proceso de desendeudamiento, no lo hicimos luego de un periodo floreciente en la Argentina, como le tocó tal vez en otras oportunidades a otros gobiernos de nuestro propio partido, en el cual contaban con instrumentos para desendeudamiento. No, nosotros desendeudamos al país como nadie, habiendo recibido
un país defaulteado y la mayor deuda soberana defaulteada de todo el mundo. En ese marco somos los que más desendeudamos. No es que desendeudamos... Fuimos además los que más reservas acumulamos en el Banco Central, y reservas hoy, después de la gestión sí, hay que decirlo, Vudú, vamos a decir la verdad también, hay que decirlo, después de la gestión de Mercedes, más genuinas todavía, porque luego, esperen, porque más genuinas, porque en algún momento hubo reservas que eran debido también a préstamos de Basilea, que después nos vinimos a enterar con el tiempo, una vez que el Mercedes Marcó del Pont llegó al Banco Central. Sí, vamos a empezar a decir todo lo que hay que decir. Porque y tenemos los papeles además para decirlo. Así que, porque ¿saben qué pasa? Cuando uno escucha, cuando uno escucha comentarios, análisis, artículos de opinión, opiniones, dice, bueno, la pucha, yo estoy poniendo un gran esfuerzo físico, personal, porque es mi obligación, no me victimizo, odio a la gente que se victimiza. Estoy acá porque es mi responsabilidad, porque quise estar acá. También es cierto que me tocó y me toca vivir un momento personal difícil, pero yo voy a seguir trabajando como siempre. Pero bueno, pero es hora, es hora de que hablemos las cosas en serio en la República Argentina, porque tenemos en serio la oportunidad que nunca hemos tenido, porque tenemos los instrumentos en la mano, porque la historia del mundo también se ha acomodado de una manera en materia de intercambio comercial entre países o economías emergentes y los países desarrollados, inclusive también geopolíticamente. Se están experimentando grandes transformaciones geopolíticas muy importantes que van a impactar finalmente también en la economía, porque está todo muy interrelacionado. La economía no es una ciencia independiente de la política, ni la política mucho menos, por supuesto, de la economía, porque ambas son ciencias sociales, la política y la economía, íntima y directamente vinculadas, interrelacionadas e interactuantes por excelencia. No hay teoría económica separada de teoría política, ni hay teoría política separada de teoría económica. Eso es puro cuento. Eso es puro cuento. Entonces, si en este momento de nuestro comienzo del tercer centenario, si les gusta más, nuestra marcha hacia el bicentenario de la independencia, en 1816, independencia que yo no tengo ningún lugar a dudas, tiene que tener fuertes basamentos económicos y sociales, pero también, y no me voy a cansar de decirlo, en el momento y en el tiempo que viene va a ser ciencia y tecnología también, y la inversión que allí hagamos, algo muy importante, y vamos a seguir profundizando. Estamos en una oportunidad, pero yo quiero discutir en serio, sin eslogans, y discutir con los papeles y los números, porque cuando uno habla de economía, lo que tiene que es sentarse con los papeles y con los números, y discutir en serio, en qué dirección va el país, si es la correcta, y si alguno tiene además algún proyecto o plan alternativo que mejore lo que estamos haciendo, yo estoy dispuesta a escucharlo. Eso sí, le voy a pedir mínimamente que me demuestre que algo ha hecho antes, porque, a ver, es como cuando uno va al médico. ¿A dónde va? A uno que saben que curó a muchos. Yo al médico que sé que mató a unos cuantos no me llevan ni a palos. Bueno, no es que esté pidiendo títulos académicos, que no es eso. Simplemente acreditar gestiones macro, gestiones de país, porque también esto es otra cuestión, que yo, y me dirijo a todos mis amigos, hermanos, compañeros, no compañeros, que tienen las responsabilidades de conducir provincias, porque nosotros también nos tocó conducir desde municipalidad, provincia y nación. Y la verdad que la situación floreciente de nuestros estados
federales, nuestras provincias, merced al incremento de coparticipación, merced a alguna infraestructura como nunca se vio, y también al impacto de las medidas sociales, cuando uno pone 2,5 millones de jubilados más, cuando lleva la jubilación de 150 pesos a casi 1.300 la mínima, cuando además establece una asignación universal por hijo en donde hay provincias en donde ha tenido un impacto que por allí nos hubiera gustado que no tuviera tanto impacto porque significa que todavía falta mucho que hacer, sobre todo en el NEA y NOA. Pero en realidad, cuando el otro día lo decía el intendente de Mar del Plata, claramente, él lo dijo clarito, nosotros sabemos cuando le va bien al país, porque es cuando le va bien a Mar del Plata. Si a Mar del Plata le va bien, le puede ir bien a otras playas, hermanas, amigas, cercanas, dijo, pero si no nos va bien a nosotros, no le va bien al país. Y la verdad es esta. Y tenemos termómetros entonces de que les está yendo bien a todos. Algunos serán mejores gestores locales o malos gestores locales, que también lo hay, como en todos lados, pero lo cierto es que todos han podido ver de alguna manera el crecimiento que ha significado este modelo económico desde La Quiaca hasta Ushuaia, Entonces, me parece que es hora de discutir en serio, sin eslogan. Tal vez es un mal momento porque es un periodo electoral, pero si yo creo además, yo creo que las buenas instituciones y la buena calidad de la política no pasa por decir mejor calidad de la política, hay que hacerla la calidad de la política. Y la que la tienen que hacer son precisamente los políticos, los que tienen necesidad no de decir tengo un plan, porque ya escuché mucho eso, sino que nos cuenten cuál es el plan, con qué instrumentos, con qué medidas, con qué recursos, a quiénes llega y quién pone. Porque cuando hablamos de recursos, alguien pone, o pone el Estado o ponen otros. Y cuando pone el Estado tiene que sacarlo de otros lados, no es que tiene que sacarlo de otros lados que normalmente, cuando el Estado reduce esos recursos, afecta a los sectores más vulnerables, porque las ayudas normalmente del Estado van a los sectores más vulnerables. Por eso, por ahí me fui un poco del mercado tuyo del Chaco, Coqui, pero... me fui del mercado, pero... me parece que tenemos que... y del mercado, acá lo veo al intendente también de José Cepaz, donde también hoy hacemos el acuerdo no solamente con el mercado de Chaco, sino también con el mercado de José Cepaz, que ya está, ellos hicieron, yo me acuerdo, fui con Néstor a inaugurarlo, un gran mercado central, tienen unas naves impresionantes y van a hacer ahora un acuerdo con el mercado central de Buenos Aires, sería ubicado en la primera sección electoral. Ahora no es cuestión tampoco de que piensen haber un mercado central en cada lado, porque eso no existe tampoco, por favor, porque parecen ahora, van a aparecer todos. Está en la primera sección electoral, mercado central es en La Matanza. Pero les quiero decir algo, la cantidad de gente que va a comprar al mercado central, y no es de la tercera sección electoral, van de acá, de Capital Federal, porque la verdad, que los precios no tienen, pero absolutamente nada que ver. Hay gente que llena su freezer durante 2, 3 semanas con la compra, porque no solamente frutas y hortalizas, sino es manteca, pollo, carne, en fin, todo lo que se vende y todo lo que consume en materia alimentaria una familia. Así que yo digo, si todos esos que están ahí, está bien, son mayoristas, pero están todos inscriptos, porque después también están los otros, no, lo que pasa es que se vende más barato porque no paga impuestos, porque no está inscripto, porque es otro, ¿no lo escucharon? Bueno, yo también lo escuché. Todos los que están ahí están todos inscriptos, todos pagan impuestos, y además, quédate tranquilo, que ninguno te regala nada, porque acá nadie te regala nada y está muy bien, porque nadie regala nada, porque yo tampoco regalo nada, y nadie regala nada. Entonces, lo que es importante es saber que esos precios también le dan rentabilidad a todas esas personas que están en el mercado central. Pensar un poquito, ¿cuánto gana entonces, si ellos actúan como mayoristas y tienen eso, cuánto ganan las grandes cadenas cuando compran producciones enteras y tienen esos mismos precios 3, 4, 5 o 6 veces? Entonces, argentinos, defendámonos nosotros mismos de todos aquellos que quieren precisamente distorsionar, aprovechar
Y bueno, y también a todos los actores sociales, a todos los sectores involucrados, iniciar un debate importante acerca de estas cosas que por ahí algunos se horrorizan. Estaba leyendo hoy en un diario una empresa que está discutiendo ya participación en las ganancias en materia petrolera, creo que, bueno, claro, es una petrolera, ¿no? También hay que tener en cuenta que es una petrolera. Pero, de cualquier manera, creo que también todos tenemos que saber, y los trabajadores organizados sindicalmente y que han logrado buen posicionamiento salarial también tienen que saber, que todavía tenemos argentinos afuera del esquema del trabajo. Inclusive, tan es así que por eso vemos escenas que realmente avergüenzan de esclavitud como las que hemos visto en sectores para colmo concentrados, sobre todo en el sector rural, sector de empresas vinculadas con el sector rural, trabajo esclavo. Entonces, también veamos que eso también puede hacerse porque hay segmentos de la sociedad que por su falta de educación, por su ubicación geográfica, por sus faltas de capacitación, por sus décadas de sumisión y subordinación. También yo charlaba hoy con alguien muy cercano y decía, ¿cómo puede ser posible que alguien acepte esas condiciones de vida, esas condiciones laborales? Uno ve por ahí que te cortan las vías porque no le llegó tal cosa. ¿Cómo puede ser que alguien, como una sociedad, siempre pienso, una sociedad de cosas tan extremas por un lado, ¿no? Que porque no te hicieron tal cosa van y cortan las vías, y otros que directamente tienen un grado, no de precarización o de ilegalidad, de esclavitud y de servidumbre humana, que yo creo que ya no debería ser cuestión del Ministerio de Trabajo. Eso no son cuestiones del Ministerio de Trabajo, eso son cuestiones penales, porque la servidumbre y la esclavitud están penadas por ley. Yo creo que realmente esos son temas de carácter, no son para la cartera laboral, son para jueces directamente, es para la justicia. Y entonces creo que esto también pasa porque todavía nos falta llegar a determinados sectores o un sector que se te muere por desnutrición, un chico teniendo una asignación universal por hijo, que no tendría por qué suceder, porque también hay cuestiones de culturización durante mucho tiempo que cuesta removerlas y cuesta llegar a esos huecos todavía profundos de pobreza e indigencia. Por eso creo que también quienes están organizados sindicalmente, que pueden defender sus derechos, que los han defendido con justicia, que han logrado y han obtenido para sus representados mejoras y salarios importantes, que permiten batir récord de motos, que permitieron el otro día inaugurar un edificio maravilloso en la Paternal era, ¿no? En Villa del Parque, de 320 departamentos espectaculares, con cuotas que no se pueden creer. Creo que también tienen que entender lo otro, todo lo que todavía falta. No para decir, bueno, no, me voy a quedar quietito y no voy y que me rebajen el sueldo. No, si nadie pretende esto. Simplemente mucha racionalidad para todos, porque en serio, muchas veces los que sí saben de qué se trata, los que durante muchísimos años y décadas utilizaron precisamente esas prácticas, esas peleas, esas pujas para luego voltear todo y aprovecharse, siempre están atentos y vigilantes. Y como decía el general, que se fueron los atentos y quedaron los vigilantes. Pero bueno, decirles nada más, y luego de esta larguísima, pero casi charla que quería mantener con ustedes sobre estas cuestiones que nos involucran a todos. Aquí hay senadores, diputados, dirigentes sindicales, hay dirigentes de movimientos sociales, en fin, todo lo que puede ser la República Argentina. También hay empresarios que son del mercado central, intendentes, gobernadores, la Argentina en definitiva, madres, abuelas, ciudadanos comunes que a lo mejor tienen un salario en el Estado o un salario en alguna de las empresas que han venido y por lo tanto son simplemente asalariados, todos, hacer un gran esfuerzo porque bueno, creo que vale la pena. Se ha luchado mucho, pero no solamente desde 2003 a la fecha, hace 200 años que estas luchas se vienen dando en el país.
Y alguna vez tenemos que dar el salto histórico y de calidad en serio de dar por clausuradas determinadas cuestiones establecidas como políticas de Estado y logros de la sociedad para pasar a otro estadio de discusiones en donde veamos qué hacemos con ciencia, con tecnología, cómo llegamos más y mejor, porque no podemos seguir discutiendo lo mismo que venimos discutiendo hace 200 años. No estoy dispuesta a que los argentinos perdamos un solo minuto más en discusiones que ya deberían estar saldadas y que sin lugar a dudas las vamos a saldar, democráticamente y como corresponde además. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Concluidas las palabras de la señora presidenta de la